Y el sol se puso negro como la tela de un cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció. Estas son las señales del fin de los tiempos, del Apocalipsis, según San Juan, que es lo que nos ha venido usted, como es habitual, anunciar aquí, el fin de los tiempos. Pero, menos mal, estem salvats, por dos circunstancias fundamentales. La primera, que ha hecho usted su discurso en catalán. Esto ha bajado 1,5 grados la temperatura media de la Tierra. Y la otra, que esto con 200 y pico millones está solucionado. Como todo lo que ustedes hacen es histórico, con estos 200 y pico millones, nosotros desde nuestra modesta comunidad autónoma contribuiremos a salvar el mundo de esta emergencia climática que ustedes han declarado. Porque en el fondo el problema de la izquierda es que, claro, lo de la lucha de clases y la dictadura del proletariado ya no vende y se han tenido que inventar una nueva historieta. Y su nueva historieta es, por una parte, la ideología de género y por otra, el fanatismo climático. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que nos viene usted hoy a ofrecer. Una solución con 200 y pico millones de euros procedentes de los queridos amigos europeos, que parece que reparten un dinero que no se sabe muy bien dónde sale. Habría que explicarle también algún día a los ciudadanos que este dinero que nos regalan hay que pagarlo entre otros nosotros. Pero bueno, que no llueve del cielo, aunque algunos se piensan que sí. Pero vayamos con algunos datos concretos. Nosotros tenemos, según creo, unos 60 gigavatios de potencia instalada en energías renovables en España, de los cuales unos 161 megavatios corresponden a Baleares. De estos 60.000 gigavatios de energía renovable instalados, en realidad solo se producen 25, y esto es debido a la imposibilidad de usar este tipo de energía a demanda. Por ejemplo, un molino eólico produce más energía por la noche cuando hay más rachas de viento, pero en ese momento la demanda es menor y esta energía normalmente no se puede acumular, almacenar, como por ejemplo las placas solares, que en las horas pico cuando más producen y no se utiliza y no podemos acumular gran parte de esta energía solar. Las placas solares son una energía beneficiosa, ahí estamos de acuerdo, pero a nivel particular. Porque para instalar a nivel industrial impacto visual, medioambiental y recursos que, como el agua para limpiar las placas, productos químicos para que no crezcan las hierbas en el terreno, recursos económicos, no hacen que esta tecnología a nivel industrial sea viable tanto en lo ecológico como en lo económico. En el caso además concreto de Baleares, debido a su ambiente salino, hace que las placas solares sufran un desgaste prematuro, lo que conlleva que a partir del 5.º año se aprecie una corrosión significativa y pierdan rendimiento en la instalación, y lo mismo ocurre con las baterías. Los tejados solares serían una apuesta muchísimo mejor, y no dejar estas instalaciones para que se lucren empresas normalmente amigas de la administración pública que tienen sus huertos solares subvencionados o, como en muchas ocasiones, y sucede aquí en Baleares, señor conseller, aunque usted parece que no se ha enterado, que hemos subvencionado instalaciones solares en edificios públicos que no están conectadas, pero sí pagadas y subvencionadas. ¿Para qué las hemos puesto? Supongo que para cortar alguna cinta y hacer publicidad. En eso sí, son ustedes geniales. Porque en España, por ejemplo, tenemos instalados unos 10.000 tejados solares, frente a 1,5 millones de Alemania, 800.000 en Inglaterra o 600.000 en Italia. Luego tenemos lo del vehículo eléctrico. Una gran solución para aquel que se lo pueda permitir, que son muy pocos. Sí, pero el vehículo eléctrico hay que enchufarlo a la red eléctrica para que se cargue. Y en Baleares nosotros producimos la mayor parte de esta energía a la que vamos a enchufar el coche eléctrico, el 80% prácticamente es de la utilización de combustibles fósiles. Y además ustedes tienen un plan, ahora mismo tenemos unos 800 y pico puntos de recarga y ustedes quieren llegar a los 8.500. Visto el coste de cuál es el coste de instalación y mantenimiento de estos puntos de recarga, nos llegamos a la conclusión que para tener esos 8.500 puntos de recarga tenemos que invertir 80 millones de euros, una tercera parte prácticamente del dinero que usted va a destinar a salvar el planeta. Y ahora vamos a cuál es la verdadera solución. En España tenemos instalada una potencia nuclear de 7 gigavatios,
que aporta un 20% de la energía demandada. Estas centrales cerrarán entre 2027 y 2035 y está por ver cómo vamos a suplir esta energía. En Francia, por ejemplo, la potencia instalada es de 63 gigavatios, aporta el 70% de la energía construida y ahora Macron, del que se han puesto ustedes tan contento que gane, va a construir 6 reactores nucleares más con una potencia de 170 megavatios cada uno. Estas centrales nucleares tienen 0 emisiones de CO2, contribuyen a la seguridad eléctrica manteniendo las redes eléctricas estables y pueden ajustar su producción en función de la demanda. Europa ha considerado la energía nuclear como verde y libre de emisiones pese al voto en contra de España, por desgracia, en estas decisiones. La Agencia Internacional de la Energía sobre la energía nuclear nos dice que para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y contener el cambio climático, la potencia nuclear instalada debería incrementarse de manera muy significativa, con el objetivo de que el 85% de la electricidad generada a nivel mundial en el horizonte del año 2040 proceda de fuentes no contaminantes. De acuerdo con las tendencias actuales y los objetivos políticos, la capacidad nuclear en 2040 ascenderá a 582 gigavatios, muy por debajo del nivel de 730 gigavatios requerido en el escenario de 0 emisiones netas para el 2050. La energía nuclear ha evitado alrededor de 55 gigatoneladas de emisiones de CO2 en los últimos 50 años, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. La ausencia de nuevas extensiones de vida útil de las centrales existentes y nuevos proyectos podían resultar en 4.000 millones de toneladas adicionales de emisiones de CO2. Y por último, nuestro país, según los datos difundidos por la All World in Data, coloca a España en el puesto número 73 de las emisiones de CO2 con 4,47 toneladas métricas producidas por persona, con un total de unos 208 millones, lejísimos de los 10.000 millones de China, los 5.000 y pico millones de Estados Unidos o los 2.500 millones de la India. Y aquí también está el segundo tema, que es el que preocupa profundamente a los españoles, que es el tema del precio de la energía. Nosotros hemos renunciado voluntariamente ya no solo a extraer lo que tenemos en el subsuelo, siquiera a investigarlo. En esta Cámara hemos votado en contra de saber qué tenemos. Y resulta que podemos ser mendigos energéticos sentados sobre el cofre del tesoro. Por lo menos tenemos que saber qué hay en el subsuelo de nuestro país, en el subsuelo de nuestras aguas territoriales. Simplemente hacer la prospección y saberlo, para saber si en un caso de necesidad podemos atender a eso, porque, por desgracia, va a suceder en las Islas Canarias, donde Marruecos va a pinchar por su parte la bolsa. Nosotros acabaremos comprándole a Marruecos la energía de la bolsa que está debajo de nuestras aguas territoriales y cualquier posible catástrofe, porque a ustedes lo de las catástrofes les encanta, cualquier posible catástrofe que sucediera con una central de extracción no la tendremos que comer exactamente igual que pasa con las centrales nucleares que tiene Francia, situadas la mitad de ellas alrededor de los Pirineos. Si hubiera, Dios no lo quiera, una catástrofe nuclear, nosotros no la tendríamos que comer exactamente igual, especialmente según de dónde sople el viento, pero entre tanto les estamos comprando a los franceses la electricidad a precio de oro. Y esto es lo que ustedes no quieren ver. Nosotros tenemos que tender a una soberanía energética real y efectiva, y no se va a hacer con 4 molinos de viento, que otra cosa que también podríamos un día hablar es esos molinos que están produciendo electricidad se construyen con materiales altamente contaminantes. ¿Qué haremos cuando tengamos que desmontar estos molinos cuando acabe su vida útil? Como qué haremos con los miles y miles de baterías de los coches cuando acabe su vida útil y que son altamente contaminantes. Esa parte, como les estropea el relato, no la quieren ustedes hablar. En definitiva, señor conseller, por desgracia, nosotros no negamos el cambio climático. Cualquiera que, como en mi caso, haya estudiado geografía, sabe perfectamente que el clima cambia por definición, pero también le puedo decir que hace 4.000 millones de años en el Polo Norte no había hielo y que ahora mismo el hielo de la Antártida está creciendo. Yo creo que ustedes deberían dejar de alarmar a la población innecesariamente y ponerse a manos a la obra para alcanzar la verdadera soberanía energética que este país se merece y para dar soluciones a los ciudadanos que no llegan a final de mes porque no pueden pagar el recibo de la luz. A ver,
Señor López, en la época de Galileo el consenso científico, teológico, humanístico, intelectual era que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Y Galileo, que se puso al consenso científico, fue juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición. Muchas veces yo considero que Vox es Galileo y todos ustedes la Santa Inquisición. Esa es la diferencia. Yo no intento ridiculizar un tema tan serio como el cambio climático y la emergencia climática. Son ustedes que ridiculizan todo lo que tocan porque exageran. Igual que ridiculizan, por ejemplo, el tema del género, porque ahora resulta que a las mujeres normales se les tiene que llamar, las de toda la vida, mujeres no transexuales. Y ahora resulta que también hay una nueva teoría que dice que existe la violación a posteriori, que si una mujer tiene una relación sexual consentida, pero luego al llegar a su casa al día siguiente se arrepiente, puede denunciar aquella relación sexual consentida como violación. Es decir, son ustedes los que ponen en ridículo por la exageración de todas sus ideas y teorías. Porque Usted dice que nosotros somos algo así como negacionistas, y es falso, pero cuando nosotros decimos que ustedes son apocalípticos, es verdad. Lo acabamos de oír del señor representante de Formentera, que nos ha venido a decir que Formentera en unos años desaparecerá, porque subirán las aguas, se producirá un deshielo de los polos. Pero claro, los que ya somos un poco viejos hemos oído hablar en los años 70 del enfriamiento global, porque claro, antes del calentamiento las teorías era que venía un enfriamiento y una época glaciar, y esto no hace tanto, los años 70, pero es que el Club de Roma en esos mismos años expuso su teoría de que el mundo actualmente habría desaparecido porque no tendría capacidad la producción alimentaria de alimentos de cubrir más allá de la población que tenía en aquel entonces el planeta, que eran 2.000 y pico millones, somos 7.000 y picos, y no se ha producido esta catástrofe que vaticinaba el Club de Roma, donde había eminentes científicos, especialistas, y ese es el problema, porque muchos de esos científicos y especialistas que ustedes no se hartan de citar, el consenso científico, en el fondo son vividores del cambio climático, son gente que está en las diferentes comisiones de la Unión Europea, de la ONU y de diferentes organismos gubernamentales que viven de expandir este holocausto climático al que nos enfrentamos, de la misma manera que muchos viven de ello en el sector privado, que hoy en día esto de la sostenibilidad se ha convertido en un negocio del que muchos hacen beneficios. Por otra parte, usted me ha hablado de que hay toda una industria paralela de reutilización de las baterías de estos coches, que veremos qué hacemos con ellas. Pues yo le digo, también existe una industria cada vez que está estudiando más cómo utilizar los residuos de las centrales nucleares. Y eso existe, y se está investigando y se está avanzando. Porque evidentemente a día de hoy lo único que realmente es una opción limpia y segura para producir energía y dar a la población y a las industrias la energía que necesitan a un precio razonable es la energía nuclear. Todo lo demás son elucubraciones, pero realidades ninguna, porque además hablan de depender aún más del gas. ¿Del gas de quién? ¿Del gas de Argelia? ¿Del gas de Rusia? ¿De qué gas quieren depender? A lo mejor podríamos depender del nuestro, porque hay estudios que dicen que nosotros tenemos gas en España para 70 años, pero claro, como no se puede utilizar el fracking, no se pueden hacer prospecciones y no podemos hacer ni un agujerito en la madre tierra, en la Pachamama, no vaya a ser que se venga ese cataclismo mundial, pues claro, no aprovechamos los recursos, los compramos a otros, los quemamos exactamente igual. En definitiva, lo que tenemos que entender es que necesitamos esa energía barata y sostenible, que es la energía nuclear, porque si no, además, nuestras empresas cada vez son menos competitivas, mientras que hay otros países como China, como la India, que no les importa las toneladas de carbón que quemen mientras sus industrias sigan produciendo, y nosotros jugamos a este negocio con la mano atada a la espalda. Y nuestro país cada vez es más difícil competir, nuestra industria cada vez lo tiene muchísimo peor para salir a los mercados exteriores. Y aquí seguimos mareando la perdiz con el tema de que vamos a poner unos milloncitos aquí, unos milloncitos allá, poniendo un punto verde y poniendo una placa solar. Eso realmente no nos va a conducir a ningún sitio. Pero de todas maneras, la única pregunta que le he formulado al señor conseller y que me gustaría, si puede, que me la contestase es, ¿le consta a usted la cantidad de instalaciones que hemos pagado y subvencionado
funcionando en edificios públicos y que no están conectadas? Porque me he quedado con esa duda. A lo mejor usted no lo sabe. Si usted no lo sabe, no se preocupe, que yo ya le proporcionaré los datos.